Cristo Rey nuestro, venga tu reino. Queridos amigos, comentamos hoy el segundo domingo de Pascua en su ciclo C. La primera lectura es de los Hechos de los Apóstoles. El libro de los Hechos de los Apóstoles, cuya lectura continuará en las misas de los días sucesivos. No nos narra lo que hicieron cada uno de los apóstoles, sino únicamente lo que fue la vida y el apostolado de la Iglesia en los años que siguieron a la muerte y resurrección de Jesucristo, y el papel que en estos años desempeñaron los príncipes de los apóstoles, Pedro y Pablo. La lectura de hoy nos habla de cómo en el comienzo de la Iglesia los apóstoles hacían muchos milagros en medio del pueblo, y los fieles tenían sus reuniones y crecía el número de los creyentes en Cristo. Hombres y mujeres que se adherían al Señor. Las gentes llevaban los enfermos junto a Pedro, para que al menos su sombra llegase a ellos y fueran curados. Como dice el texto sagrado, mucha gente de los alrededores acudía a Jerusalén llevando enfermos y poseídos del demonio, y todos eran curados. Dios quiso darles este poder de hacer milagros a sus apóstoles, sobre todo al principio de la Iglesia, para que fuera en aumento el número de los creyentes. Y así vemos que ya en el primer sermón de San Pedro se incorporaron a la Iglesia por el bautismo 3.000 y más tarde unos 5.000. La Iglesia en un principio era el grano de mostaza, tan pequeñito, que luego se haría árbol gigantesco. Irían pasando por muchas pruebas, persecuciones y defecciones, pero permanecería en pie según la promesa de Cristo. Pasemos a la segunda lectura, que es del Apocalipsis. Comenzamos hoy la lectura del Apocalipsis, último libro de la Biblia, que la Iglesia ha querido que se lea en las misas que siguen. El autor humano de este libro es, según la tradición, San Juan Evangelista, el cual hacia el año 95 de nuestra era, y por la persecución del emperador Domiciano, estuvo desterrado en Patmos, una de las islas del mar Egeo, y allí escribió este libro. Apocalipsis significa revelación, porque en él se nos revelan los juicios de Dios sobre el mundo y sobre la Iglesia, y la última venida de Jesucristo glorioso, y su triunfo sobre las fuerzas del mal. La idea central de esta lectura es que, en la visión que tuvo el apóstol, Cristo se le apareció diciéndole que Él fue el que estuvo muerto y ahora vive por los siglos de los siglos. Como dice San Pablo, Cristo resucitó para nunca más morir. La resurrección de Cristo es el fundamento de nuestra fe. Pasemos al Evangelio, del capítulo 20 de San Juan. En el Evangelio de Juan, la narración de la aparición de Jesús a los apóstoles reunidos en el cenáculo aparece enriquecida con datos de especial interés. El día de la resurrección, por la tarde, tras haber confiado a los suyos la misión que había recibido del Padre, como me envió mi Padre, así os envío yo, les da el Espíritu Santo. Sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados les serán perdonados, y a quienes se los retuviereis les serán retenidos. No se trata del don del Espíritu Santo en forma visible y pública, como sucederá el día de Pentecostés. Sin embargo, es muy significativo que el día mismo de la resurrección Jesús haya derramado sobre los apóstoles su Espíritu. De esta manera, el Espíritu Santo aparece como el primer don de Cristo resucitado a su Iglesia, en el momento en que la constituye y la envía a prolongar su misión en el mundo. Y con la efusión del Espíritu, la institución de la penitencia, que con el bautismo y la Eucaristía es un sacramento típicamente pascual, signo eficaz de la remisión de los pecados y de la reconciliación de los hombres con Dios, efectuada por el sacrificio de Cristo. Por aquella tarde Tomás estaba ausente, y cuando vuelve rehúsa creer que Jesús ha resucitado. Dirá: si no veo y meto mi dedo en el lugar de los clavos y mi mano en su costado, no creeré.
No solo ver, sino hasta meter la mano en la hendidura de las heridas. Jesús lo toma por la palabra. Pasados 8 días, vuelve y le dice: alarga acá tu dedo y mira mis manos, y tiende tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino fiel. El Señor tiene compasión de la obstinada incredulidad del apóstol y le ofrece con infinita bondad las pruebas exigidas por él con tanta, diríamos, arrogancia. Tomás se da por vencido y su incredulidad se disuelve en un gran acto de fe. Señor mío y Dios mío. Enseñanza preciosa que amonesta a los creyentes para que no se maravillen de las dudas y de las dificultades que pueden tener los demás para creer, y ni de las propias. Es necesario tener compasión de los vacilantes, recordando que la caridad de Cristo nos acucia para que tratemos con amor, prudencia y paciencia a los hombres que viven en el error o en la ignorancia de la fe. La resurrección de Cristo es un hecho histórico, como tenemos ya demostrado. Y una prueba más nos la da el apóstol Tomás, que se manifestó primeramente incrédulo y después cayó a los pies de Jesús confesando su divinidad. Sus palabras nos dan pie para hablar de la fe cristiana. La fe es necesaria para salvarnos, porque Jesús así nos lo dice: id, predicad el Evangelio, el que creyere y se bautizare se salvará. Sin la fe es imposible agradar a Dios. Norma de nuestra fe. Esta es la Biblia interpretada por el magisterio de la Iglesia, y no, como dicen los protestantes, la Biblia interpretada por cada uno en particular. La Biblia sola no basta. Los que se dejan llevar del libre examen caen en muchos errores y andan divididos en muchas sectas. Para evitar toda desviación dogmática, sigamos el magisterio de la Iglesia, que lo componen el Papa y los obispos con él unidos. Queridos amigos, que Dios os bendiga, que la Santísima Virgen nos acompañe y todos por el reino de Cristo, a la gloria de Dios.